Buenas tardes, ¿cómo están? Este material, este sencillo material tiene como objetivo comentarles un poco el contenido y el sentido de las ideas que Noam Chomsky introduce en este documental que se llama Requiem por el sueño americano. Entonces, ustedes van a poder ver el material, van a tener un escrito también para consultar, pero acá quería tocar algunos aspectos. Nosotros tenemos como objetivo en estas semanas pensar en las políticas neoliberales, ¿no? Y tocar este aspecto del mundo contemporáneo que es el neoliberalismo. Si bien aquí no hay una definición exacta de lo que implica el neoliberalismo, sí nos ayuda a pensarlo, ¿no? Entonces yo partiría diciendo que cuando pensamos en neoliberalismo pensamos en una política económica que entiende que el Estado debe tener una mínima participación en la regulación de las relaciones económicas, porque es el mercado, es decir, el libre juego de la oferta y demanda, lo que lleva a lograr una felicidad para la población y adquirir bienes en mejores condiciones. Ahora, en este sentido, hay una mercantilización de todo lo que está en el mercado y se produce una confusión entre lo que se entienden por derechos y mercancías. Es decir, la educación ¿es una mercancía o es un derecho? La salud ¿es una mercancía o es un derecho? Vamos entonces, eso es como para que tengan un punto de partida para pensar en ese concepto de neoliberalismo. Vamos a introducirnos ahora en el documental de Chomsky, que vamos a pensar en el título, ¿no? ¿Qué es un requiem? Es una composición para una marcha fúnebre, digamos. Es una musicalización de un servicio funerario. Bien, grandes autores, grandes compositores han hecho sus requiem. En este caso, él plantea que lo que necesita un requiem es el sueño americano, por lo tanto lo que murió es el sueño americano. Y cuando hablamos del sueño americano hablamos de un tipo de vida en la que hay expectativas de superación, ¿no? Un tipo de vida donde las clases populares, siguiendo ciertos parámetros, siguiendo ciertos caminos, lograrían mejorar su posición de su punto de partida. Bien, es como una promesa dentro del capitalismo, pero con fuerte asistencia estatal. Digo, en el sueño americano uno adquiere educación de calidad en la educación pública, adquiere salud de calidad en la salud pública, puede tener acceso a la vivienda porque hay un sistema que lo avala. Entonces, esos mecanismos que de algún modo caracterizaron a los Estados Unidos durante los años 50, durante los años 60, y también podemos pensar en nuestro país, entran en crisis y de algún modo mueren. Bien, la estructura del documental tiene una dinámica donde Chomsky, en una entrevista, parte de 10 principios, ¿no? Utiliza 10 principios para ir explicando cómo funciona el mundo. Yo voy a hacer una mención de esos principios y les voy a indicar en cuáles tienen que prestar mayor atención, bien, para pensar en este tema que es el neoliberalismo. Recuerden que si bien es muy interesante lo que van a ver en Chomsky, la idea es que ustedes se enfoquen en esto que implica el neoliberalismo. Entonces, tenemos los 10 principios son: 1. Reducción de la democracia. 2. Moldear la ideología. 3. Rediseñar la economía. 4. Desplazar la carga. 5. Atacar la solidaridad. 6. Controlar las instituciones reguladoras. 7. Amañar las elecciones o redirigir las elecciones. 8. Mantener a la chusma controlada o al pueblo controlado. 9. Fabricar decisiones. Y 10. Marginar a la población. Bien, en ese sentido vamos a ir tocando entonces estos principios y vamos a fortalecer algunos.
Con reducción de la democracia lo que van a encontrar es esta mención de Chomsky en el modo de funcionamiento de los parlamentos, donde posiblemente la relación entre las empresas que financian las campañas políticas y esos favores que los sistemas políticos terminan debiendo a las grandes corporaciones reducen el sistema democrático, ¿no? Él habla de un círculo del poder y del dinero, porque la política en la actualidad se financia a través de grandes empresas y esas empresas luego piden, ¿no?, a los políticos que cumplan con lo pactado. O sea, yo te doy el dinero para tu campaña, para que llegues a todos lados, para que todos te crean, pero cuando estés en el poder vas a tener que responder. Bien, entonces ese es un primer principio, el de reducción de la democracia. El segundo principio es el de moldear la ideología, y aquí lo que plantea Chomsky es el golpe que se fue dando a la ideología de la solidaridad, a la ideología de el Estado como regulador de las instituciones y de algún modo a un levantamiento general que durante los años 60 y 70, sobre todo en los Estados Unidos, pero también podríamos pensar en nuestro país, comenzó a que distintos sectores de la población empiecen a cuestionar el orden establecido. Bien, eso lo vamos a dejar ahí, tanto el 1 como el 2, son debates muy interesantes, pero nosotros nos vamos a enfocar en el principio 3, el 4, el 5 y el 6. Fíjense, rediseñar la economía, desplazar la carga, atacar la solidaridad y controlar las instituciones reguladoras. De algún modo nos está mostrando principios que atacaron a lo que conocemos como el estado de bienestar, es decir, un tipo de estado que tenía dentro de sus objetivos el posibilitar el acceso de la población a derechos, a un estado que busca otra línea. Bien, en ese rediseñamiento de la economía, entonces, vamos a ver que la idea principal es retirar al Estado de la economía y cambiar el eje productivo, ¿no? Chomsky lo va a mostrar claramente cómo en los años 50 y los años 60 el sector dinámico de la economía tenía que ver con la producción. Es decir, la producción era la que generaba la riqueza. Sin embargo, hoy ese juego está en el ámbito financiero. Él dice, hoy los jefes de las empresas ya no son un ingeniero, un técnico que maneja la producción, sino aquellos egresados de las escuelas de negocios que aprenden artimañas financieras para generar dinero. ¿No? Es un juego de especulación y de las finanzas. Ahí está hoy el modelo de crecimiento, por lo tanto es un modelo bastante tramposo. ¿Bien? Desplazar la carga tiene que ver con los impuestos, es decir, y hoy esto incluso se discute en la actualidad, sobre todo en nuestro país, pero digo, ¿quiénes tienen que pagar los impuestos? ¿Y por qué? Bien, en un Estado, y esto se vincula rápidamente con lo de la solidaridad, porque se supone que en un Estado que busca distribuir lo más razonablemente posible y que pueda permitir el acceso de quienes tienen dificultades a derechos, necesitamos una carga impositiva y que paguen más los que más tienen. Bien, en este sentido, Chomsky plantea cómo las empresas que generaban más ganancias, pero también aquellos que tienen más bienes, tenían impuestos más altos, ¿no? Y eso está íntimamente relacionado con la posibilidad que luego el Estado tiene de brindar derechos. Sin embargo, con el neoliberalismo eso queda totalmente reducido y los que más tienen pagan menos impuestos. Bien, ¿cuál es el argumento aquí? Es que si yo le cobro muchos impuestos a alguien que tiene mucho dinero, se va a espantar y no va a querer invertir y eso genera desempleo, ¿no? Chomsky dice, la verdad que eso no está probado, pero es un argumento que se utiliza. Digo, el neoliberalismo,
por ejemplo Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos en los años 80, y Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido también en los años 80, redujeron la tasa impositiva a los sectores más altos, porque la idea era que a partir de eso iban a invertir y iban a generar empleo. No está claro qué pasó con eso. De algún modo eso ataca la solidaridad, porque la idea del impuesto es que yo pago un impuesto para que la escuela que queda en la esquina de mi casa funcione mejor, y eso brinde una educación de calidad y permita que la comunidad en la que yo viva crezca. Pero si el principio que nos sostiene tiene que ver con el sálvese quien pueda, tiene que ver con que cada uno debe buscar su propio destino sin importar al otro, es muy difícil pensar en la solidaridad. Entonces, ese modelo neoliberal también trae consigo esto, ¿no? El de salvarse uno mismo, el de uno es el jefe de uno mismo, uno es su propia empresa. Fíjense, la individualidad como sentido de progreso, ¿bien? Y todo lo que tenga que ver con lo solidario visto como algo que achata, que aplasta y que genera menos riqueza. Finalmente, un principio súper interesante es el de controlar las instituciones reguladoras, que para Chomsky es un medio por el cual los sectores del poder achican el Estado, ¿no? Cuando digo controlar las instituciones reguladoras es controlar a las leyes y a todo tipo de mecanismo estatal que había para regular el funcionamiento de la economía. Eso hay que desregular. Bien, una de las palabras que está vinculado con el neoliberalismo es desregular. Finalmente, los últimos 4 principios están más relacionados con lo ideológico, ¿no? Tanto de amañar elecciones, mantener la chusma controlada y fabricar decisiones, tienen que ver con el papel de los medios, el papel de las grandes corporaciones involucradas en las decisiones y cómo de algún modo todo eso confabula para que los reclamos sociales y los grupos tengan menor intensidad en sus reclamos y en su potencia. Bueno, eso es un breve resumen, ¿no? El documental dura aproximadamente 2 horas, un poquito menos, pero lo que recomendamos es que puedan prestar atención a estos principios, tanto al 3, al 4, al 5 y al 6, que implica ese modo, esa transición, ¿no? De una economía que avalaba ese sueño americano y digamos el sueño de los sectores populares ascendiendo a clase media a través del trabajo, a través de la educación, y cómo eso va cambiando y va siendo más difícil ese acceso porque el Estado empieza a retirarse de esos espacios. Bien, recuerden, cuando hablamos del neoliberalismo estamos pensando en la relación entre el Estado y la economía, y en esa relación el Estado termina disminuyendo, el Estado se retira, el Estado se achica. Bien, bueno, espero que haya sido útil. Hasta la próxima.